Génesis 21, versículo 8. Y vamos a leer este pasaje en este 13º tema sobre el pacto abrámico. Yo he llamado a este mensaje la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Leemos, dice así. Y creció el niño, hablando de Isaac. Recuerde la semana pasada que estuvimos estudiando que ya Isaac había nacido. La promesa se había cumplido, dice. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac, de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. De este hecho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Jehová llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hermano, si yo le hago una pregunta, a ver, ¿cuál de estas personas que le voy a mostrar usted piensa que la gracia de Dios está sobre ellos? Le voy a presentar 4 personas y usted me va a decir, o piense por favor en sus interiores, sobre cuál está la gracia de Dios sobre ellos. En primer lugar tenemos al cristiano, al creyente, que él ha reconocido sus pecados, él sabe que es pecador, él sabe que está en deuda con Dios, pero el Señor ha perdonado sus pecados y por misericordia él ha sido limpiado de todos ellos. Ese es el primero. El segundo es el joven inconverso. Él vive su vida como le da la gana, haciendo de su vida lo que él quiere. Y dentro de su vida, eso sí, tiene una gran habilidad para la música. Es un excelente músico. El tercero es otro cristiano. Este hombre amanece y siempre le da gracias a Dios por haberlo adoptado como su hijo. Él está terriblemente agradecido con Dios porque él entiende que ahora él ya no forma parte del mundo, sino que está en Cristo Jesús. Y el cuarto es quizá tu vecino, que a pesar de que no es cristiano, no va a la iglesia, es más, de vez en cuando lo escuchas decir una mala palabra, pero parece que tiene un mejor matrimonio que el tuyo de repente. ¿Sobre cuántos de estos 4 personas descansa la gracia de Dios? Quizás usted me diga, pastor, obviamente sobre el primero y el tercero, los que son cristianos.
Y en cierta manera sí tiene razón, sobre ellos está la gracia de Dios. Pero en realidad la respuesta correcta es que la gracia de Dios está sobre todos ellos. Sobre todos ellos. Pero pastor, algunos de ellos viven haciendo su vida lo que les da la gana. Es que justamente hoy vamos a estar aprendiendo eso. Cómo funciona la gracia de Dios. Nosotros hoy vamos a estar aprendiendo un tema que es muy importante que comprendamos, y quiero aprovechar este pasaje para enseñar esta doctrina, que es la doctrina de la gracia especial y la gracia común de Dios. La gracia especial y la gracia común. Son parte de las doctrinas que nosotros tenemos en las Escrituras y son cosas que tenemos que aprender a entender, porque de repente no falta que nosotros digamos, ¿y por qué a ese hombre que es inconverso le va mejor que a mí, que soy cristiano? Yo obedezco, yo hago, yo me he privado de todas las cosas con tal de obedecer al Señor, y a mí me está llegando palos, mientras que al inconverso del frente prospera. ¿Alguna vez te ha pasado ese tipo de pensamiento por tu cabeza? Hoy vamos a aprender por qué suceden ese tipo de cosas. Y la gracia de Dios está en este texto que hemos leído. Vamos a ver cómo se refleja en la historia de Isaac y de Ismael. En primer lugar, comencemos hablando sobre la gracia especial de Dios. Tenemos los primeros versículos del 8 al 12. Es una historia, y es una historia bien interesante. Nos dice la historia que ya Ismael estaba siendo destetado. ¿Sabe cuántos años amamantaban las madres judías a sus hijos? Hasta los 3 años. 3 años. Hoy en día, hermano, un niño tiene suerte si llega a 1 año. Este proceso, y esto es un pequeño paréntesis, hacía que la madre y el hijo generaran una relación bastante profunda, una relación que es muy importante para la vida del ser humano. Ismael había nacido, cuando Isaac nació, Ismael tenía 14 años, ahora se está haciendo un festejo por el destete de Isaac, y entonces se calcula que Ismael tendría alrededor de unos 17 años. Ismael es el hijo de la esclava. Para los que no estuvieron cuando explicamos este pasaje, Abraham tenía una esposa. Abraham ya era muy mayor, él ya tenía cerca de 100 años y no podía tener hijos. Su esposa era estéril, su esposa también estaba muy mayor. Y un día a la esposa se le ocurre que de repente, como Dios les ha prometido que van a tener un hijo por el cual va a venir la bendición a todas las familias de la tierra, de repente ese hijo no va a venir por ella, sino que va a venir a través de su esclava. En una práctica que era normal en la época, la misma esposa le entrega como mujer, llamémoslo así, a una esclava de ella, para que tenga Abraham un hijo con la esclava, y ese hijo se consideraba hijo de Sara. Y este plan era un intento humano por cumplir la voluntad de Dios, por hacer cumplir la promesa de Dios, pero en el esfuerzo humano. El proyecto Ismael no funciona, Dios no lo acepta, y más adelante Dios le va a dar a este hijo llamado Isaac. Y parece que ahora finalmente todo es perfecto en la casa de Abraham. Ya tiene al hijo prometido, tiene a Ismael, que por lo que se ve en el texto, Abraham quería mucho a Ismael. Incluso le pidió a Dios que él fuera el heredero prometido de la promesa. Pero ¿qué le dijo Dios? No. Iba a ser Ismael. Todo parecía perfecto en la casa de Abraham hasta que llegaron los problemas, hermano. Nunca falta. Llegaron los problemas en la casa. De repente, Sara se da cuenta que el niñito, el joven Ismael de 17 años, le está haciendo bullying a su hermano, a su medio hermano llamado Isaac. Y esto enoja a Sara. Y entonces va donde su esposo y le dice, echa
a esta mujer, echa a su hijo, porque ellos no van a heredar junto con mi hijo. Y esto, pues a oído de cualquiera de nosotros suena bastante desagradable, ¿no es cierto? Porque con todo y todo, Abraham es el padre de Ismael. Y Abraham tiene responsabilidad sobre Ismael. Ahora, pero tenemos que recordar un punto muy importante en esta historia. La herencia que reposaba sobre Isaac no es cualquier herencia. ¿Cuál herencia Dios le había prometido que iba a recibir Isaac? En primer lugar, la tierra prometida. Toda aquella zona era parte de la promesa de Dios. Era lo que hoy en día es Israel. Toda aquella zona. En segundo lugar, Dios le había prometido que a través de esa descendencia vendría el pueblo de Dios, vendría el Salvador del mundo. Y esa es la parte de la tercera cosa que Dios le había prometido, la bendición a todas las naciones. Entonces, hermanos, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la herencia que tenía Isaac es una herencia especial e irrepetible. Yo no le digo que está en ese sentido, yo no quiero validar lo que está haciendo Sara acá. Incluso Dios se lo confirma a Abraham y le dice, hazle caso a tu mujer. No quiero validar eso como una práctica común entre nosotros. No, como Abraham le pudo dejar herencia a un hijo y el otro no, yo voy a hacer lo mismo. Voy a dejarle toda mi herencia a un solo hijo y al otro lo boto de la casa. No, hermano, tenemos que entender que esta es una herencia especial. Es la herencia de Dios. Es la herencia donde estaba en juego la salvación. Por eso Ismael no podía participar del proceso. Ismael podía ser un beneficiario de la salvación como cualquier otro habitante del planeta, pero él no podía formar parte de la herencia que Dios le estaba dando. Y cuando Abraham escucha el reclamo de su esposa, dice que el corazón de Abraham se sintió apesumbrado, él se sintió mal, él amaba a su hijo. Y todo hombre de Dios, cuando no sabe qué hacer, ¿qué tiene que hacer? Ir a Dios, buscar a Dios en oración. Hermano, cuando tú no sepas qué hacer en esta vida, ¿cuál es el mejor camino donde ir? Recuerda que nosotros vivimos en la voluntad de Dios. Y Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer. En este caso, ahora sí conviene escucharla. Cuando vino el plan, el proyecto, Ismael, toma a mi sierva para que tengas un hijo con ella, ahí no debió haberla escuchado. Pero en este caso, Sara está pidiendo lo que es justo y correcto delante de Dios. Y ahora alguno dirá, ¿y pero qué pasa? ¿Dios es injusto? No, porque Dios también va a proveer para Ismael. Lo vamos a ver más adelante. Dios no desprotege a Ismael, pero la herencia que tiene Isaac es especial. Y esa herencia refleja la gracia especial de Dios, que todo esto nos lleva a hablar entonces de la gracia especial de Dios. Gracia nosotros tendemos a decir que es un favor inmerecido, ¿sí o no? Y sí, esa es una muy buena definición. Pero tenemos que entender que la gracia tiene como dos caras diferentes. La gracia especial tiene que ver con un favor que Dios da, no a todos los seres humanos. Dios le entrega su gracia especial a los que Él, desde antes de la fundación del mundo, Él ha separado para vida eterna. La gracia especial de Dios tiene que ver con lo que nosotros usualmente pensamos cuando hablamos de la palabra gracia. Somos salvos no por obras, sino por... Esa es la gracia especial de Dios. Dios da su gracia a los hombres.
Y esta gracia especial tiene que ver con la salvación de su alma. Deje marcado ahí, acompáñenme por un momento a Gálatas capítulo 4, versículo 21, porque vamos a ver en qué manera esta gracia especial se desenvuelve en este pasaje específico de Génesis que estamos estudiando. Gálatas 4, 21. Pablo le está hablando a los Gálatas. ¿Se acuerda que este texto ya lo hemos incluso predicado cuando hicimos la serie La Epístola a los Gálatas? Pablo le está hablando a los Gálatas y les dice así, 4:21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Recuerde que en Galacia, en esta zona de Asia Menor, en las iglesias se había infiltrado un tipo de pensamiento que decía, para ser salvo, tú tienes que hacer las obras de la ley. Si tú no te circuncidas, si tú no haces los ritos de la ley, tú no puedes llegar a ser salvo. Más o menos como te dicen acá en la iglesia de acá de Venezuela con Fawcett, en esta de la diosa madre de la Sociedad Misionera Mundial, que te dicen que si tú no celebras la Pascua, no puedes llegar a ser salvo. Eso se llama legalismo. Y eso es una herejía. Esa iglesia no es verdadera. No es verdadera. Pablo le dice, versículo 22, porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, llamado ¿cómo? Ismael, y el otro de la libre, llamado Isaac. Ok, versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne. En otras palabras, nació por el deseo de Abraham y de Sara de hacer cumplir con sus propias fuerzas el plan de Dios. Nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Cuando parecía imposible que Abraham pudiera llegar a tener un hijo, cuando Sara ya tenía 90 años, era estéril, ya no le venía la menstruación, era imposible tener un hijo, allí se cumplió la promesa de Dios. Versículo 24, lo cual es una alegoría o una comparación. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno, hablando de Agar, la esclava, el uno proviene del monte Sinaí, que es el monte donde Dios le dio la ley a Israel, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Qué significa esto? La ley da hijos para esclavitud. ¿Qué? Yo pensé que la ley venía de Dios. Sí, hermano, la ley viene de Dios. Pero el objetivo de la ley nunca ha sido salvar al hombre. ¿Sabe cuál es el objetivo que tiene la ley? Que tú te des cuenta que eres un terrible pecador. Porque la ley dice, no hagas esto. Y entonces tú te das cuenta que tú sí lo haces. La ley nunca fue tabla de salvación para absolutamente nadie. Dios dio la ley para que nosotros nos diéramos cuenta de nuestro grave estado espiritual y entonces tuviéramos la necesidad de un Salvador. Pero todo aquel que confía en la ley para salvación no es libre, es un esclavo. Es un esclavo. Sigue diciendo, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta con sus hijos están en esclavitud. La Jerusalén actual, la ciudad de Jerusalén, donde estaban los descendientes físicos de Abraham, literalmente los que llevaban dentro de sí la sangre de Abraham. Y ellos decían, yo por ser hijo de Abraham soy salvo. Ellos consideraban que la única forma de ser salvo era ser hijo de Abraham, y hasta cierto punto tenían razón, pero ellos estaban confiando no en la salvación que vendría a través del hijo de Abraham, que sería Jesucristo, sino que ellos estaban confiando simplemente en la carne, en la sangre. ¿Me dejo entender, hermano? Y todos los que confían en esto son esclavos. 26. Mas la Jerusalén de arriba,
la cual es madre de todos nosotros, los creyentes, es libre. En otras palabras, nosotros, aunque no somos descendientes de la sangre de Isaac, espiritualmente sí lo somos. Porque nosotros no pertenecemos a la Jerusalén de esta tierra. Nosotros, ¿a cuál Jerusalén pertenecemos? A la que está en los cielos, al pueblo de Dios. Esa es la gracia de Dios. No todos los hombres, hermano, pertenecen al Jerusalén de los cielos. Algunos dicen, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solo a los que la gracia especial de Dios les permite llegar a tal punto. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Versículo 29. Pero entonces, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, es lo que hemos visto. ¿Qué estaba haciendo Ismael con Isaac? Estaba haciendo bullying, y eso siempre va a suceder. El que es de la carne va a perseguir al que es del Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Me dejo entender, hermano, cómo acá se muestra claramente la gracia especial de Dios. Antes nosotros éramos esclavos. Queríamos salvarnos por nuestros propios medios, éramos esclavos del pecado, pero al creer en Cristo Jesús, ¿cómo nos hizo el Señor? Libres. La gracia especial de Dios se manifiesta en varias cosas. Se manifiesta en la justificación de pecados. Yo soy perdonado de todos mis pecados, no importa qué tan graves hayan sido. Alguien me preguntaba y me decía, ¿de todos los pecados perdona Dios? Sí, salvo uno, que tú no creas en Él, que tú no acudas a Jesús por salvación. Ahí sí estás en graves problemas. Pero fuera de eso, todos los pecados son perdonados. La gracia especial de Dios también se manifiesta en la adopción que nosotros tenemos, donde ya no somos esclavos, ya no somos enemigos, hemos sido traídos para ser hijos. Hermano, nosotros somos llamados ni siquiera conocidos, que ya hubiera sido bastante bueno, ni siquiera siervos de Dios, somos llamados hijos. En tercer lugar, la gracia de Dios se manifiesta en la libertad. Nosotros ya no confiamos en las leyes para ser salvo. Ahora confiamos en Cristo, y el que el Hijo del Hombre ha libertado, ese es verdaderamente libre. Tenemos libertad. Todas las cosas Dios las ha puesto para que nosotros las usemos para la gloria de su nombre. En cuarto lugar, tenemos comunión. Y no solamente estamos hablando de esta comunión que nosotros tenemos con Dios, el cual hemos dejado de ser sus enemigos, ya lo hemos dicho, para llegar a ser sus amigos, sus hijos, sino que también tenemos la posibilidad de tener comunión unos con otros. Y como diría la carta a los Efesios, porque los judíos decían, no, para que ustedes sean salvos, le decían a los gentiles, tienen que convertirse en judíos. Ponían una barrera. Los que estaban fuera del judaísmo no son salvos, y los que están dentro del judaísmo sí son salvos. Nos dice el libro de Efesios que Cristo derribó esa barrera, ese muro, e hizo un solo pueblo. El pueblo de Dios ya no son los judíos ni solamente los gentiles. El pueblo de Dios es todo aquel que crea en Jesús, no importa si es judío o si es gentil. Es la gracia de Dios. Y finalmente la gracia de Dios, la gracia especial de Dios incluye también la capacitación. ¿Qué significa esto? Que Dios da dones a los hombres.
Todos nosotros, hermanos, de una u otra manera, tenemos diferentes dones, diferentes habilidades que Dios te ha dado para que las utilices acá dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para tu felicidad, es para que las uses para la iglesia de Dios. La gracia especial de Dios incluye estas cosas. Y es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Abraham no es a través de Ismael, es a través de Isaac. Ahora, ¿e Ismael qué va a pasar? ¿Una patada y fuera? No, hermano. Ahí es donde vamos a ver nuestro segundo punto, la gracia común de Dios. ¿Qué es la gracia común de Dios? Y tengo que hacer el anuncio que hay un maravilloso artículo que a mí me encantó en la web de Coalición por el Evangelio, llamada La maravillosa gracia común de Dios, que me ha ayudado muchísimo para plantear este punto. Y es de un autor llamado Andrés Birch. Y hermano, ¿qué es la gracia común de Dios? La gracia común de Dios es el favor y la misericordia que Dios tiene sobre toda su creación. Sobre toda su creación por igual. Veamos el caso de Ismael. Versículo 13. En Génesis 21, Dios le dice: y también del hijo de tu sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Hermano, Dios había prometido cuidar de Ismael. En el capítulo 17, versículo 20, Dios le había dicho así sobre Ismael a Abraham: en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ahora yo le pregunto, hermano, en el sentido estricto de la palabra, ¿fue la voluntad de Dios que naciera? Yo sé que usted me va a decir sí, porque obviamente todo el que nace es la voluntad de Dios. Pero ¿Dios le mandó a Abraham que se metiera en semejante asunto? No. Dios nunca le dijo a Abraham: anda y ten un hijo con la sirviente. Por tanto, pudiéramos decir que Dios tenía todo el derecho de decirle a Abraham: tu problema, Abraham. Pero hermanos, aquí vemos algo de la gracia de Dios. Dios se ocupa de todos los hombres, aunque estos hayan nacido del pecado de los otros hombres. ¿Cuántos de nosotros hemos nacido o hemos dado a luz en una actitud, en medio del pecado? ¿Cuántos de nosotros provenimos de un acto ilícito o hemos dado a luz en medio de actos ilícitos que no son agradables a Dios? Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios con esa criatura? Hermano, la gran mayoría de las veces, si es su voluntad, Dios pues dará vida, no dará vida, eso es, Él es el Señor. Pero cuando da vida, hermano, Dios lo bendice. Dios se encarga de cuidar aún a los seres humanos que han nacido en una actitud de pecado de sus padres. La gracia de Dios aún a ellos los cubre y los protege, como cubre al que habrá nacido dentro del matrimonio inconverso de sus padres, o el que ha nacido dentro de un matrimonio cristiano. Es una gracia que no descansa sobre unos, descansa sobre todos. Y esa es la gracia común de Dios. Ahora, el hecho que Dios esté cuidando a Ismael no significa que de alguna manera Dios ha negociado el plan y propósito suyo. Dios ha dejado suficientemente en claro que a través de Ismael no va, que va a ser a través de Isaac, pero aún así ha prometido cuidar a Ismael. Y Dios, hermano, para que muestre un botón, Dios ha cumplido su palabra aún con Ismael. ¿Usted sabe quiénes son los hijos de Ismael?
Los árabes que tenemos hoy en día. Los árabes que tenemos hoy en día son los hijos de Ismael. Dios prometió hacer de ellos una nación grande. Incluso prometió que iban a ser gente aguerrida. Y dentro de todo y todo, aunque hay una rama que es bien extrema, que explota bombas y todo, pero siempre le ha hecho la guerra a Israel. Y la pregunta es, hermano, ¿Dios está allí o Dios no está allí? La respuesta es: Dios está allí. La pregunta es: ¿qué pasa con esos hombres malos de la sociedad? Ese que abusa a un niño o ese que estalla una bomba. Ya ve que la semana pasada a Maduro casi lo explotan en dos. ¿Qué pasa con esas personas que hacen el mal? ¿Está Dios con ellos o no está? Hermano, sin duda está. Ahora, no está aprobando lo que están haciendo. Eso hay que dejarlo muy en claro. Pero si no fuera por Dios, ningún ser humano logra sobrevivir en este planeta un solo segundo. Si Dios se olvidara de nosotros, aunque sea por una micronésima parte de un segundo, nuestra vida en ese mismo instante se acabaría. Dios es el que tiene que cuidar a los hombres. Y el pasaje más popular de esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 43. Acompáñeme por favor. Mateo 5, 43. En este pasaje vemos reflejada esta gracia común de Dios. 5:43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. En cierta manera, Dios lo que nos está pidiendo acá es que tengamos también una gracia común para con todos los seres humanos, así ellos sean nuestros enemigos. Versículo 45, que es donde quiero fijar mi atención. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. La gracia común de Dios significa que Dios sostiene toda la vida en este planeta. El sol no solamente sale para los creyentes, el sol sale para todos. El agua, aunque hoy es bien irónico hablar de agua, hoy día, hermanos, es toda una ironía que le estemos refiriendo que Dios provea, aunque Dios nos ha provisto agua. Pero ¿cuántas personas hoy en el Callao están sin agua? Pero están sin agua un día, por unas horas. Pero siempre hay, de manera general, agua. Y esto nos recuerda algo que quiero mencionar acá. La gracia común no se entrega en iguales cantidades a todos los seres humanos. Hay algunos que hoy tienen más agua que nosotros. Pero de alguna manera todos recibimos gracia. Quizás Dios te dio a ti la habilidad para hacer negocios y dinero, o quizás tu vecino es muchísimo mejor que tú. Y eso es gracia de Dios. Dios ha prometido, hermano, sostener la vida en este planeta. Y ese es el punto. La gracia común incluye, primero que todo, la provisión material. Lo que nosotros necesitamos para vivir, Dios lo provee. ¿Se acuerda lo que el Señor Jesús dijo? Si el Señor alimenta las aves del cielo y viste las flores del campo, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros, hermanos? Y Él lo hace con toda la creación. El Señor suple. Y en este caso acá de Ismael, la historia sí se pone trágica. Porque nos dice que Abraham le dio agua y pan a Agar e Ismael y los despidió. Yo estoy seguro, hermano, que Abraham no les dio la mitad de lo necesario como para decir, para que se mueran en el camino. No, hermano. Abraham quería mucho a Ismael.
Yo estoy seguro que Abraham le habrá dado lo necesario, porque muy posiblemente desde el inicio el plan era que ellos se fueran para Egipto. Ellos viajaron hacia el sur. Recuerde que ¿de dónde era Agar? Egipcia. Muy posiblemente a mitad del camino Agar se pierde en el viaje y termina consumiéndose todos los recursos sin poder llegar a ningún sitio, y se encuentra, hermano, imagínese esta escena, se encuentra en el medio del desierto. ¿Usted alguna vez ha ido al desierto? Acá en Lima es fenomenal porque hay un desierto aquí nomás a 2 horas en Caral. Llegas a un ambiente donde no hay nada cerca. Es increíble. A mí me encanta el desierto cuando tengo agua. Pero esta mujer estaba en medio del desierto, sin agua, sin comida, y para peores, con su hijito, hermano. Todavía yo sé que cualquier madre preferiría morir sola antes que morir con su hijo. Preferiría que su hijo se salve antes que ella misma. Agar pierde todas las esperanzas. Parece que Dios se ha olvidado de esta familia. Parece que Dios ya no se acuerda de la promesa que había dicho, que iba a proteger a Ismael, que lo iba a hacer crecer. Parece que Dios se había olvidado completamente. Hermano, a veces parece que Dios se ha olvidado, pero Él nunca se olvida. Dios tiene memoria de cada uno de nosotros, especialmente cuando estamos pasando por momentos de angustia. Que Él todavía no haya hablado es otra cosa, pero Él está allí. Agar lo que hace es dejar a su hijo debajo de un árbol y caminar algunos metros, porque ella no quiere ver cuando su hijo, por el calor, la deshidratación y la falta de comida, termine muriéndose. Ella no quiere observar a su hijo morir y se aleja. Y en medio de ese momento tan doloroso, en medio de ese momento donde parece que ya todo está acabado, de repente el niño joven levanta su voz y grita. ¿Y quién escucha en los cielos? Dios escucha el clamor de los hombres. Su gracia común. Ismael es cristiano, llamémoslo así. Muy posiblemente no, ni tampoco de repente nunca lo fue, pero Dios lo va a cuidar. Y se le presenta a Agar y le dice: anda, recoge al hijo. Y esto nos recuerda parte de la comunión. Hijos que están acá, los jovencitos, quiero que recuerden esto. Parte de la gracia de Dios para tu vida es tener papá y mamá contigo. Y quizás tú me dices: pero yo ya no tengo a mi papá, o no tengo a mi mamá, o yo he sido criado por mi abuelita o por mi tío. De alguna manera, aunque no haya sido papá y mamá, alguien te ha sostenido. Y eso es gracia de Dios para tu vida. Tú tienes que llevar en tu corazón ese agradecimiento a Dios, porque Él ha puesto una persona allí que te proteja y te cuide. Anda, recoge al niño. Y cuando fue a Agar, de repente dice que Dios le abrió los ojos y vio que estaba cerca de una fuente de agua. Agar no se había dado cuenta, y Dios allí le abrió los ojos para darse cuenta que Él había provisto lo material. Y entonces llenó el odre de agua y tomaron y se salvaron. Pero la gracia común de Dios no solamente incluye las cosas materiales. La gracia común de Dios es mucho más amplia. Incluye también las habilidades. ¿A qué se dedicó Ismael? Nos dice en el versículo 20 que fue tirador de arco. Y esto no significa que iba para las Olimpiadas. Tirador de arco significa que se volvió cazador. Y obviamente si vives en el desierto, pues necesitas cazar y tener buena puntería, porque dicho sea de paso, la comida que ves puede ser que sea la última que veas en el día. O le atinas o ayunas, una de dos.
Pero no, menos mal, José, gracias que no, tú no estuviste en ese tiempo, ¿no? Y ahora sí, regresando a nuestro tema, el punto es, ¿y por qué Ismael fue un gran arquero? Por el don de Dios, por la gracia común de Dios. ¿Por qué vemos, por ejemplo, esos jóvenes que tienen gran talento para la música, pero se ponen a utilizarlo en música satánica? ¿El talento viene de Satanás? No, hermano. Ellos están utilizando mal su talento, pero el talento viene de Dios. Todo lo que los hombres pueden hacer bien no les viene de ellos mismos, ni siquiera de Satanás, aunque sea utilizado para el mal. Todo lo que el hombre tiene viene de ¿quién? De Dios. Hay una provisión cultural, hay una provisión social. Ismael tenía a su madre a su costado, pero más adelante también encontró esposa. La esposa, aunque tú no seas creyente, esa esposa es un don de Dios. Y es más, no solamente la esposa es don de Dios. Dice el Salmo, herencia de Jehová son los hijos. Tus hijos son un don de Dios. Son parte de la gracia de Dios para tu vida. La provisión de Dios, aunque no lo tenemos en este texto, quiero mencionar un par de aspectos más de la provisión de Dios. Ya vimos que la provisión de Dios en la gracia común es material, cultural, social, pero también incluye lo moral. El poder reconocer cuando algo es bueno y cuando algo es malo. La conciencia que el hombre tiene en todo el mundo le ayuda a reconocer el bien y el mal, no de manera perfecta, porque está afectada por el pecado. Pero por ejemplo los incas decían, ¿se acuerda los 3 o 4 ayus? Ama, allá, ya ahí está. No seas perezoso, no robes y no seas mentiroso. Pregunto, ¿lo sacaron de la Biblia? No, ¿de dónde lo sacaron? De la conciencia. El hombre lleva esa conciencia dentro de sí. Eso es gracia común de Dios. Y dicho sea de paso, los que nunca llegaron a escuchar nunca de la Biblia, van a ser juzgados por esa conciencia, nos dice Romanos. Pero finalmente vemos que la provisión de Dios incluye la provisión espiritual, el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y usted me dirá, pastor, pero eso me suena a gracia especial, no a gracia común. No, hermano, la gracia especial es que el hombre crea en el Evangelio. Pero el escuchar el Evangelio, ¿a quiénes ha mandado Dios a que escuchen? ¿A quiénes debemos nosotros testificar? A todo el mundo. No importa quién sea. Tu labor no es escoger si una persona puede o no aceptar el Evangelio. Tu labor es anunciarlo. No importa si esa persona cree o no. Tú eres un instrumento para que la gracia común de Dios llegue a todo el mundo. ¿Me dejo entender, hermano? Entonces tenemos acá estos dos términos reflejados. La gracia especial de Dios y la gracia común. La gracia especial tiene que ver con la salvación, con la regeneración, con el nuevo nacimiento, la vida de santidad y la herencia en los cielos. La gracia común tiene que ver con el sostenimiento de esta vida, con el desarrollo, llamémoslo así, terrenal de la humanidad, de la civilización. Pero no importa si es gracia especial o gracia común, eso es gracia de Dios. Y hermano, yo quiero preguntarte algo. ¿Tú estás consciente de cuántas cosas Dios te da? ¿Tú tienes la buena costumbre que en tus tiempos de oración hacer una pausa y ponerte a reflexionar de todas las bendiciones que has recibido durante el día? ¿O simplemente le dices, Señor, gracias por todo, amén? Hermano,
Saben, nuestra vida muchas veces se enfría espiritualmente hablando porque no nos detenemos a considerar la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántas veces en el día, de cuántas maneras Dios manifiesta su favor y misericordia para con nosotros? Yo te invito para que en tus tiempos de oración tú te pongas a hacer una lista en tu cabeza y reflexiones, porque aún las cosas malas que nos suceden o las que nosotros calificamos como malas, nos dicen que todas ellas ayudan para bien. Hasta las cosas malas, las malas circunstancias son gracia de Dios. Yo te invito, hermano, para que tú avives tu vida en el agradecimiento a Dios. Pero también te invito para que cada vez que sucedan momentos difíciles y duros en tu vida, tú confíes que Dios está allí obrando. Que no te olvides que Dios escucha. Si, hermano, Dios escucha el clamor de los inconversos, ¿cuánto más no va a escuchar el clamor de sus hijos? ¿Cuánto más, hermano, si Dios da de comer a los pájaros que hay en el cielo, cuánto más no va a sustentar a su pueblo? Hermano, no tengas temor en medio de estas circunstancias adversas en las cuales estás viviendo. No tengas temor. Confía en la gracia de Dios. El Señor sabe sostener a los suyos. Y en tercer lugar, te quiero recordar que tú eres un instrumento para llevar la gracia común de la provisión espiritual a los que no conocen a Cristo. Tú eres instrumento de Dios para testificarles a los demás. Dios quiere que todo el mundo escuche el evangelio. Amén. ¿O no? Sí. Pero ¿a través de quiénes va a anunciar el evangelio? A través tuyo. Y en lugar de estar pensando ir a anunciar el evangelio a China y a Japón, comienza por el vecino de un lado y por el vecino del otro lado. Comienza con tus hijos, comienza con tu casa, comienza con tus compañeros de estudio, comienza con los de tu trabajo, comienza con los que están allí cerca. Eres un instrumento para que la gracia de Dios permita que se convierta en estas personas inconversas, que pase de ser gracia común para que reciban la gracia especial de Dios. Seamos instrumentos de Dios para su gracia.